Hello, how are you? En este video hablaremos sobre el past continuous, el pasado continuo. Se lo va a utilizar para hablar sobre actividades que tuvieron una duración en el pasado. ¿Sí? Duración en el pasado. Esta duración no va a ser ni precisa y tampoco importante. Veamos cómo armamos una oración en el pasado continuo que sea afirmativa. Primero pondremos al sujeto, subject, luego el verb to be, el verbo ser o estar, obviamente en el pasado. Recordemos que el verb to be es el is, are o am, y en el pasado, que es lo que tendremos que usar aquí, es was o were. Seguido por un verbo. Y por último, no nos olvidemos de poner la terminación ing, ing. Vamos a dar unos ejemplos. The dog was barking. El perro estaba ladrando. She was sleeping. Ella estaba durmiendo. O they were watching TV. Ellos estaban viendo la televisión. Donde en todas estas oraciones tenemos al sujeto, luego el verbo to be en pasado, seguido por un verbo con la terminación ing. ¿Qué pasa si quiero armar una oración en el pasado continuo, pero que sea negativa? Veamos. Pondré primero el subject, el sujeto. Luego el verb to be. Recordemos que tiene que estar en pasado. Y seguido acá voy a poner la palabrita not. Es lo que me va a marcar la negación. Y luego sigue normal. El verbo y por último la ing. ¿Sí? El sujeto, el verbo to be, la palabrita not, el verbo y la terminación ing. For example, I was not going to the cinema. Yo no estaba yendo al cine. Si yo pongo was not o pongo wasn't, es lo mismo. Es la forma contraída si pongo wasn't. Lo mismo weren't. ¿Ok? She was not painting the door. Ella no estaba pintando la puerta. Y veamos alguna más. We were not or weren't doing homework. Nosotros no estábamos haciendo tarea. Alright, tenemos el sujeto, el verbo to be, seguido por la palabrita not, luego el verbo y la terminación ing.
Veamos cómo hago una pregunta. Aquí se invierte el orden. Primero pondré el verb to be, el verbo ser o estar en pasado, el was o el were. Luego pondré el sujeto, the subject, seguido por el verbo con la terminación ing, ing. ¿Qué ejemplos podríamos escribir? Were we playing handball? ¿Estábamos nosotros jugando al handball? Si la respuesta es positiva, yes, we were. Y si es negativa, no, we were not. Or weren't. Were you having lunch? ¿Estabas vos almorzando? Si la respuesta es positiva, yes, I was. Y si era negativa, no, I was not o wasn't, también es válido. Y les voy a dar una última. Was he listening to music? Si la respuesta es positiva, decíamos yes, he was. Si era negativa, no, he was not. ¿Ok? Me gustaría también mostrarles que este past continuous tiene también otros usos. Vamos a usar el past continuous cuando una acción que está en progreso está interrumpida por otra acción también en el pasado. Entonces decimos que es una acción interrumpida por otra acción. En general, para marcar esta interrupción, voy a usar la palabrita when. Vamos a dar algunos ejemplos. I was singing when my wife arrived. Yo estaba cantando, acá tenemos el past continuous, when my wife arrived, cuando llegó mi mujer. La acción que interrumpió, digamos, mi canto, va a ser que mi mujer llegó. Y este llegó lo voy a poner en el pasado simple. Escribamos otra. They were playing tennis. Tennis. When a plane crashed. Ellos estaban jugando al tenis cuando un avión se estrelló. Entonces, estábamos jugando al tenis y vino un avión y se estrelló.
este avión que se estrelló me interrumpió esta acción que duraba en el pasado, que estábamos jugando. ¿Ok? También podríamos usar este tiempo verbal para hablar sobre dos o más actividades que se realizan al mismo tiempo, o sea, para marcar simultaneidad. Y en general voy a usar la palabrita while, que es mientras. Veamos algunos ejemplos para marcar que dos acciones pasan al mismo tiempo en el pasado. She was studying while her brother was reading. Ella estaba estudiando mientras su hermano estaba leyendo. Las dos acciones son simultáneas en el pasado. Or I was sleeping while my parents were working. Yo estaba durmiendo mientras que mis padres estaban trabajando. Entonces, hagamos un pequeño repaso rápidamente de este past continuous. Dijimos que es una duración en el pasado, ¿sí? Una acción que se prolonga en el pasado. Vimos algunos ejemplos afirmativos. Luego, algunos otros negativos. Y también vimos cómo armar una pregunta en este past continuous. A su vez, también vimos que el past continuous puede haber una acción interrumpida por otra acción, donde utilizaríamos la palabrita clave que es when. Pero también el past continuous me puede marcar una simultaneidad, cuando dos acciones suceden al mismo tiempo, donde la palabra clave es while, el mientras. Es momento ahora que ustedes lo practiquen solos. Bye bye.